Libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 44. Dice la bendita palabra del Señor. Tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 44 al 50. Muy buenos días, tengan ustedes, sean bienvenidos y bienvenidas en esta hora de la mañana de hoy sábado 12 de febrero del año 2022 bajo la sombra del Omnipotente. Espacio que ya nos caracteriza porque es un tiempo de estudio bíblico, un tiempo de presencia del Señor, un tiempo donde somos edificados a través de su palabra y cada día estrechamos más esos lazos de intimidad, de comunión, de relación con nuestro buen Dios acerca de o por medio de su palabra. Estamos en el libro de los Hechos, capítulo 7. Estamos en el marco de un hombre que está frente al Sanedrín de Israel o de Jerusalén, siendo acusado, siendo cuestionado. Y él está allí presentando lo que se cree una defensa, pero no es, ya hemos dicho varias veces que no es una defensa, sino está haciendo un recuento de la historia del pueblo de Israel. Y en esa historia hace una síntesis, es un sintético de sintetizar, es traer algo de lo general a lo particular, en unos pasos muy sencillos. Y es prácticamente lo que está haciendo aquí Esteban acerca de la historia de Israel cuando la cuenta, haciendo un sintético, está analizando, está sintetizando, está reduciendo, está resumiendo la historia de Israel y usa de algunos personajes, habla de Abraham, de Isaac, de Jacob, habla de los 12 hijos de Jacob como la tribu de Israel, habla de Faraón, habla de Egipto, habla de Moisés, habla del monte Sinaí, habla de la ley de Moisés, habla de Aarón, habla del tabernáculo, habla de los becerros de oro cuando Aarón le desvió el pueblo a Moisés, habla de Josué, habla de David, habla de Salomón, habla del templo, que es lo que vamos a hablar hoy. Así que, pues en ese sintético que está haciendo Esteban acerca de la historia del pueblo de Israel, presentándosela y ofreciéndosela allí, o recordándosela más bien al Sanedrín, pues él usa de Abraham. Es decir, prácticamente les está queriendo decir al Sanedrín, nosotros existimos gracias a una promesa. Imagínese usted el contexto donde está Esteban, donde está el Sanedrín mismo, el pueblo judío, porque era un pueblo que no existía. Era un pueblo que Dios lo hizo de la nada,
cuando simplemente le dio la promesa a Abraham, le dijo, haré de ti una gran nación. Israel no, algunos dicen, y por lo general nos hemos acostumbrado a ese concepto, de decir Israel es el pueblo escogido de Dios. Inclusive la misma palabra está, el pueblo escogido. Pero si vamos un poquito más al detalle nos daremos cuenta que realmente no fue pueblo escogido, fue pueblo creado por Dios mismo y creado de la nada. Porque simplemente le hizo la promesa a Abraham, a ese viejito Abraham cuando tenía 75 años, le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una gran nación, hablando de Israel. Y le dijo, y serás bendecido y de bendición a las familias de la tierra. ¿Sí nota? Simplemente estaba la promesa, no había nada físico, por eso Abraham tuvo que aprender a caminar por la fe y caminar descansando en su fe en lo que Dios le había dicho. Haré de ti una gran nación. Inclusive en algún momento de tal vez de angustia, de desespero, como nos suele suceder cuando el Señor no responde rápido, Abraham le pregunta al Señor, dice, Señor, pero tú me dices que me vas a dar una gran nación, no tengo hijo, ya soy viejito, mi esposa está viejita y fuera de eso estéril, y usted dice que nos va a dar una nación si no tenemos ni siquiera hijo, y tenía el hijo del esclavo, y dijo, ¿será este Damaseno Eliezer el que de allá donde nos vas a dar la descendencia? Y el Señor le dice, no, es que es de sus lomas, es de usted, de sus entrañas. Entonces, nota que Israel no existía. Entonces, pues esta defensa que está haciendo Esteban, llamémoslo así, ante el Sanedrín, pues no es cualquier cosa, porque les está diciendo, le está contando al Sanedrín cuáles son las raíces, de dónde vienen ellos mismos, que le están acusando tanto a Esteban. ¿Quién era el que había creado esa nación de Israel? ¿Quién la había fundado, digámoslo, no fundado, creado? Y sin embargo, pues el Sanedrín presta bastante atención porque ellos son parte de esa nación, de ese pueblo que Dios había sacado de los lomos de Abraham hacia alrededor de 2000 años atrás, más o menos 2000 años atrás, desde Abraham hasta el Sanedrín, donde está allí Esteban, han transcurrido unos 2000 años. Entonces, pues lo que hace Esteban es traer un sintético y decirle, mire, él llamó a un hombre que se llamaba Abraham, nuestros padres, y le dio una promesa. Y empieza el hombre a contar y usa al hijo Isaac de Abraham, que es el hijo de la promesa, usa a Jacob, porque de Jacob, los 12 hijos de Jacob son los 12 patriarcas, o mejor, nacen las 12 tribus de Israel, de allí, de los hijos de Jacob. Y también más adelante, pues, le va a hablar en ese sintético, les va a contar Esteban acerca del pueblo que sacó Dios, que se creó a partir de, o mejor, empezó a coger forma como pueblo después de la libertad del cautiverio en Egipto, porque ya habíamos hablado que cuando ellos entran a Egipto como esclavos simplemente fue por el mandato de José o por a petición de José, y sin embargo entraron 70 personas, pero era una familia. Pero cuando salieron del cautiverio después de 400 años, ya no eran una familia, eran una nación, eran un pueblo completo. Entonces, toda esa narrativa está haciendo Esteban, lo lleva como Israel, como Dios había levantado a Moisés para liberar ese pueblo de la esclavitud. Sin embargo, como por el desierto estos no quisieron obedecer. El mismo Esteban empieza a contarles cómo Dios les había dado mandamientos, cómo le había dicho a Moisés que subiera al monte, y que después de que subieran al monte allí le dio indicaciones acerca de los sacrificios, del tabernáculo, de cómo debería hacerlo, de las leyes, de todo lo que el pueblo debería vivir. Sin embargo, después de que ellos habían dicho, sí, vamos a obedecer todo el decálogo de mandamientos que Dios te ha dado, todo lo vamos a obedecer. Después de que habían dicho eso, al momentico cuando se sintieron solos que Moisés no estaba, entonces llamaron a Aarón y dijo, háganos becerros, hermano, para adorar a otros dioses, porque ese Dios de Abraham, de Moisés, parece que se perdió, y mucho menos Moisés está con nosotros. Entonces Aarón les desvía el pueblo a la idolatría, y pues lo que está queriendo mostrarle Esteban al Sanedrín es que sus descendientes, entonces más adelante,
lleva Esteban al relato, no solamente ya en el desierto, sino ahora introduce a Josué y más adelante desde Josué, que no quisieron obedecer los mandamientos de Dios, el pueblo de Israel, los introduce en David, y después de David los introduce a Salomón, y está contando una narrativa allí donde como le dice a David que de su trono, que él sería el encargado de levantar un trono donde vendría un rey permanente. El trono y el reino de David se conoce como el reino vacilante. ¿Vacilante por qué? Porque pues ahí se inicia prácticamente con Saúl la monarquía de Israel, y hay alrededor de 40 reyes que la mayoría fueron bien malos. Sin embargo, ningún rey de esos fue eterno, ni siquiera el mismo David, pero había una promesa que Dios pues más adelante le hacía al mismo David, de que su reino sería permanente, sería eterno, pero se cumpliría en Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces toda esa narrativa la va llevando Esteban al Sanedrín. Entonces todos ellos van recordando, y esa historia muy seguramente la conocían muy bien, porque el Sanedrín estaba compuesto por, digámoslo, por sacerdotes, que eran los saduceos, estaba compuesto por fariseos, y entre esos fariseos muy seguramente, recordemos, estaba Gamaliel, que no era un rabán, sino era alguien más que rabán, no era rabí, perdón, que era maestro, sino era un rabán, que era mucho más que maestro. Entonces ellos conocían muy bien la historia, toda esa historia la conocían. Lo que pasa es que de pronto, como dicen por ahí, no hay peor ciego que el que no quiere ver, o no hay peor sordo que el que no quiere oír. Entonces ellos entendían todo eso muy bien. Entonces lo que está haciendo en su narrativa Esteban es hilarlos, introducirlos en lo que ellos ya conocen. Es más, una vez más, recordarles que ellos mismos son descendientes de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, de haré de ti una gran nación, y ellos son Israel. Ellos son el cumplimiento de la promesa que Dios le había hecho a Abraham, incluyendo al mismo Sanedrín. Pero ¿qué es lo que está queriendo decir Esteban? Pues Esteban simplemente está llevando todo eso para llevarlos al cumplimiento de esas promesas que se cumplirían en Cristo. Es decir, para decirles a ese Cristo, en ese cumple esas promesas, en él se cumple ese pacto que Dios hizo con Abraham, en él está cumplido todo, y es un pacto que sería para bendición de nuestro mismo pueblo, y sin embargo ustedes mataron a ese que Dios había enviado. Allá es donde los quiere llevar, por eso los introduce, les da ese contexto de dónde vienen ellos, les recuerda quiénes son, quién los creó, quién es el que en algún momento hace 2000 años atrás tomó la iniciativa de formar un pueblo que no había pueblo. El pueblo de Israel no existía hasta Abraham, no existía. En el tiempo de Noé no podemos decir, y en el diluvio el pueblo de Israel también se hundió, no hermano, porque no existía, todavía no había pueblo de Israel. Fue a partir de Abraham que surge ese pueblo y se cumple, prácticamente empieza a tomar formita ese pueblo de Israel a través de los 12 hijos de Jacob, pero una vez más, realmente coge figura o forma de pueblo es después del cautiverio. Después del cautiverio es que toman forma de pueblo. Antes no, antes eran una familia, eran simplemente la familia de Abraham. Entonces por eso Esteban, usted notó en lo que hemos leído y hemos estudiado, que Esteban usa mucho la expresión nuestros padres, ¿sí? No dice mis padres, pero tampoco les dice sus padres al Sanedrín. No, se incluyen, ellos hacen parte de ese pueblo, hacen parte del cumplimiento de la promesa que Dios le había dado a Abraham. Entonces por eso él dice nuestros padres, y empieza, siempre que va hilando la narrativa, está haciendo referencia a nuestros padres, al punto que llega Esteban a decir, nuestros padres mataron a los profetas. Dios les había dado profetas, pero nuestros padres los mataron. Entonces, resumiendo así a grosso modo, Esteban pues usa de Abraham, Isaac, Jacob, los 12 hijos de Jacob, usa del pueblo de Israel, usa de José, habla de Egipto, de la esclavitud en Egipto, la libertad, habla de Moisés, quien es el que levanta para esa libertad, habla del monte Sinaí, donde el Señor llama a Moisés
para darle algunas indicaciones, pero también habla de que allí es donde el pueblo evidencia su mayor desobediencia ante la ausencia de Moisés. Entonces es cuando desvían el pueblo a través de la manipulación que hicieron sobre Aarón, el débil Aarón, porque se dejó manipular por el pueblo. Moisés no se dejó manipular por el pueblo. El pueblo siempre quería manipular a Moisés y Moisés no se dejó manipular. Sencillamente Moisés iba siempre a la presencia del Señor. Cuando estaba en presión, iba a la presencia del Señor y el mismo Señor le decía a Moisés: tranquilo, chino querido, tranquilo, que no es contra usted que están peleando. Si están peleando contra usted, están peleando contra mí mismo. ¿Sí? Por ahí lo dice así, parafraseando. Entonces, los va llevando, los lleva por Josué, y de Josué los pone en David, y hasta ahí, hasta David, les habla del tabernáculo que llevaron desde Josué hasta David. Hace ese tránsito del tabernáculo entre Josué, que lo introducen a la tierra prometida, y después ya quien toma ese tabernáculo es David, y sin embargo David dice: oiga, pero este tabernáculo ya está como viejito, eso ya está como pasado de moda, hagámonos un majestuoso templo al Señor porque Él lo merece todo. Y el Señor le dice: no, papito, usted no, porque sus manos han derramado sangre, así que lo va a hacer otro, su propio hijo. Entonces lo que hace David es simplemente preparar los materiales, los planos del templo, y se los transmite a su hijo Salomón, y Salomón es quien levanta ese templo. Pero vamos a ver pues acerca de ese templo y qué tiene que ver el templo en el Nuevo Testamento. Es lo que quiero que miremos. El texto nos dice en el versículo 44 del relato de Esteban, nos dice: tuvieron nuestros padres el tabernáculo, ¿sí nota? Del testimonio en el desierto. ¿Para qué era el tabernáculo? Pues como a nosotros nos gusta ver para creer, digámoslo así. A nosotros, si uno no ve, no cree. Entonces el Señor dice: pues para que perciban mi presencia. Si no les es suficiente la nube de fuego en la noche para que les alumbre y les dé luz y les dé calorcito, si no les es suficiente la nube de día para que los guarde, los proteja del sol, del extremado sol, si no les es suficiente esas cosas donde ellos pueden ver y percibir mi presencia allí, pues hagan un tabernáculo donde el pueblo, cada vez que vean el tabernáculo, sientan, perciban que mi presencia está ahí. Pero ellos se acostumbraron a eso, pero tuvieron que aprender algo que vamos a mirar hoy. ¿Qué fue lo que tuvieron que desaprender? Vamos a mirar acá entonces, donde dice Esteban contándole al Sanedrín, dice: tuvieron nuestros padres, ¿sí nota? El tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios, cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto, el cual recibido a su vez por nuestros padres, una vez más, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres. Sí, otra vez, una vez más, nuestros padres. ¿Hasta cuándo? Si ve que de Josué ahora los introduce a David, dice: hasta los días de David. Verso 46 dice: este halló gracia, hablando de David, este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. ¿Cuál profeta? Está citando al profeta Isaías. Y dice: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Aquí está haciendo, Isaías está poniendo a hablar al Señor, por decirlo de alguna manera. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Así que el tema del templo en el Nuevo Testamento, pues, es interesante. Es interesante trazar precisamente el tema del templo, pero vamos a hablar del templo espiritual. En el Nuevo Testamento, que reemplaza, digámoslo así, es la cáscara, digámoslo así, que queda vacía del templo de Herodes, de los templos hechos de manos, porque más adelante el templo de Salomón sufre un cambio y Herodes, por querer congraciarse con el pueblo en los tiempos de Jesús, pues les reedificó un majestuoso templo. Se cree que fue hecho en mármol, que fue hecho en oro. Era majestuoso ese templo. Así que, primeramente, pues Cristo habló del templo de su cuerpo. Él
él les había dicho que el templo de su cuerpo, esos los judíos lo habrían de destruir, pero que lo iría a levantar al tercer día. Por allá en Juan, el Señor les dice, estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Dónde está escrito eso? En Jeremías. ¿Sí nota? Que los discípulos, dice el texto, y se acordaron los discípulos. Entonces ahí nos van poniendo en contexto de que ellos sí sabían, de que los judíos sabían muy bien todo ese Antiguo Testamento. Dice, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito en Jeremías, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Como en el caso de Esteban, el tema se presenta de forma, digámoslo así, torcida, como acusación ante el Sanedrín. Mateo 26:61 dice que dijeron, este dijo, puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Es decir, aquí hay otro paralelo entre la acusación a Jesús y la acusación a Esteban. En cuanto a Jesús, cuando él usa esas palabras, este templo yo lo destruiré y en 3 días lo levantaré, ellos interpretaron mal lo que Jesús estaba diciendo y el texto nos aclara que estaba hablando de su propio cuerpo, de su resurrección. Sin embargo, los falsos testigos dijeron, él va a destruir este templo, el templo físico, el que nos levantó Herodes, lo va a destruir y dice que en 3 días lo va a levantar. ¡Qué blasfemia! Pues tenían que buscar recursos para acusar a Jesús. En el caso de Esteban es algo similar. Entonces, pues esa acusación que están levantando contra Esteban, pues es una acusación también amañada, como se presenta en el caso, una vez más, de la acusación que hacen al Señor. Pero entendemos bien que de todas maneras que la gloria de Dios se manifestaría no propiamente en el templo físico, sino se manifestaría de una manera mayor. Se manifestaría en el Verbo encarnado, como dijo Juan. En el principio era el Verbo, hablando de Cristo. En el principio era el Verbo y hablando de la eternidad de Cristo. Y dijo, y el Verbo estaba con Dios, hablando de la relación que había entre el Hijo y el Padre en la eternidad. Y el Verbo es Dios, dijo allá en su epílogo el apóstol Juan, hablando de la deidad de Cristo. Y en el versículo 14 dice, aquel Verbo fue hecho carne. ¿Sí nota? Y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, entendemos bien que la gloria de Dios se manifestaría ahora en el Verbo encarnado, hecho también en el centro de adoración de quienes, de todos los hombres, como dicen en diciembre, de todos los hombres de buena voluntad. Y algunos textos nos dan claridad de la relación que hay entre ese templo, digámoslo así, que fue enviado del cielo y en cuanto a relación con los hombres. Ya vimos en el versículo 14 de Juan 1, dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, y dice Juan, lleno de gracia y de verdad.
Y el mismo Juan, usando en unos versículos más adelante, dice, en unos capítulos más adelante, perdón, en el capítulo 14, versículo 9 dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros. ¿Sí nota la expresión? Hablando de, digámoslo así, si se quiere, del templo. Ya no era el templo de Herodes, ahora el templo estaba entre ellos. Como él mismo dijo, hablando del templo de su cuerpo, este templo va a ser destruido, pero en 3 días yo lo levantaré, hablando de su propio cuerpo. Ahora, si lo queremos de esa forma, pues Juan nos está diciendo que ese templo ahora se hizo carne y habitó entre nosotros y que vimos su gloria, gloria como el unigénito Hijo de Dios. Y Juan vuelve y dice en el capítulo 14, Jesús le dice a Felipe, sí, le dice, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Sí nota? Y en 2 Corintios el apóstol Pablo, hablando acerca de la relación, digámoslo así, del templo encarnado, digámoslo así, con los seres humanos, el mismo apóstol Pablo dice en 2 Corintios 4:6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció, oígalo como lo dice, es el que resplandeció en nuestros corazones. Si notan, no son los ladrillos, en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Así que al ser exaltado, ese templo, Cristo, pues derramó el Espíritu Santo sobre los discípulos, formando ¿qué? Formando la iglesia que había de ser morada de Dios. Oigan esto, morada de Dios en el Espíritu. Ya no serían ladrillos. Y por ende, el templo, óigame bien, desde donde se manifestara el resplandor de su gloria. ¿Qué le va diciendo eso, mi querido? ¿Qué nos va diciendo eso? Si Dios es el templo manifestado en los corazones de quienes le hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, y es la manifestación de la gloria del Padre a través de este templo, ¿qué nos quiere decir? Pues mire lo que dice Efesios 2:21. En quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sí nota? Qué tremendo privilegio, hermano, que Dios grande se venga a habitar en estos cuerpitos, digámoslo así, tan chiquitos, tan frágiles, tan imperfectos, tan llenos de errores. Qué privilegio, hermano querido. Es decir, si nosotros queremos expresar la gloria de Dios, o si queremos ver la gloria de Dios no se va a manifestar de otra manera que a través de su templo, hoy la iglesia, y no estoy hablando de los ladrillos, estoy hablando de los creyentes en el mundo. Entonces decirle, Señor, glorifícate, glorifícate, glorifícate en mi familia, pues a través de quién se va a glorificar. Y ayer nos hablaba nuestro pastor algo muy hermoso, el pedacito de cielo en nuestro hogar. ¿Sí nota? Pero está a través de quién? Del Espíritu Santo. Y no nos pusimos de acuerdo con el pastor. Yo creo que el Señor nos está llevando en sintonía. ¿Sí nota? Entonces, hermanos, la iglesia verdadera y espiritual es el conjunto de los fieles. Le voy a hacer discipulado. Es el conjunto de todos los fieles, unidos, estos con la cabeza que es Cristo, que no puede verse de otra forma, de una forma visible y palpable, sino en la reunión de la iglesia local y universal en el mundo, la congregación del grupo de fieles en determinado lugar geográfico o en el espacio también de la raza humana, de aquellos que hemos creído en Cristo. Somos la iglesia del Señor.
Somos el cuerpo, dice Pablo, usando de elementos de anatomía. Somos el cuerpo, pero hablando de elementos de arquitectura, dice somos edificio. En el edificio el arquitecto es Dios, en la anatomía la cabeza es Cristo. Entonces, no es extraño pues que el apóstol Pablo recuerde a los corintios que juntamente constituían el templo de Dios en Corinto. Él les dice en primera de Corintios 3:16, ¿no sabéis? Les pregunta más bien, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Ay, oigan esto, ¿no sabéis que sois templo de Dios? Hoy nos lo está diciendo a nosotros también. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Sí nota? El Espíritu Santo no se va. Espíritu Santo, ven, 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 ven. ¿Para dónde si no se ha ido? El problema es que hay algo que puede pasar con el Espíritu. O lo contristamos o lo apagamos. Y por ahí hay unos textos que dicen, no contristéis el Espíritu y no apaguéis el Espíritu. ¿Sí nota? No se va. No se va. Cuando dejamos de orar, cuando dejamos de estudiar nuestras Biblias, cuando dejamos de hacer la voluntad de Dios, cuando dejamos de obedecer, cuando dejamos de servir al Señor, cuando nos apartamos, y el Señor fue claro y dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Hablando en todo el sentido integral del ser humano, como padre, como madre, como esposo, como empleado, como ciudadano, como hijo de Dios, como siervo de Dios, en todas las áreas de nuestra funcionalidad como seres humanos, necesitamos al Señor. Él nos hizo. Él fue el que nos diseñó. Y Él nos hizo para la alabanza de su gloria. Y ayer antier hablábamos de que la verdadera bendición es justamente estar en el centro de los propósitos por los cuales Dios nos creó. Ahí es la verdadera bendición. No es Señor, bendíceme, bendíceme. O decirle al hermanito, hermanito, Dios te bendiga. No, hermano, la verdadera bendición es cuando estoy justamente en el centro del propósito por el cual Dios me creó. Ahí se la pongo. Entonces, Pablo le dice a los corintios, les recuerda, o ignoráis, les dice no solo eso, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora, habita en nosotros. No solo eso, sino que el cuerpo de cada creyente, óigame bien, llega a ser templo. Se cuenta de alguien que estaban haciendo algunas reparaciones en un templo, precisamente en un templo, y alguno de los obreros que estaba allí se salió del templo. Y el compañero que lo vio que se salió, pues cuando fue a mirar, el compañero que se había salido estaba fumando cigarrillo allá afuera en la calle. Y el compañero le dijo, oye hermano, ¿usted qué está haciendo allá? Aquí fumándome este cigarrillo, es que me salí a fumármelo aquí afuera porque no quiero contaminar el templo. Hablando de los ladrillos. Entonces a veces nos pasa eso. Y antier decía, a veces nosotros somos muy templocéntricos. Y si queremos ser templocéntricos, pues deberíamos cuidar este templo. Lo que vemos, lo que oímos, lo que hablamos, lo que pensamos, lo que hacemos. Todo lo que tenga que ver con este templo. Porque dice que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y no solo eso, sino que el cuerpo de cada creyente llega a ser el templo, puesto que el Espíritu de Dios mora en él. Y la gloria del Señor debe irradiarse de cada personalidad redimida. Ya lo dije hace un momento. Todos nosotros, cada uno en individual, debe irradiar la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Así en palabras más sencillas, la gloria de Dios es todo aquello que tiene que ver con la majestuosidad de los atributos de Dios dados a favor de los seres humanos. Así resumiendo. Es decir, nosotros tenemos que evidenciar, como se nos decía ayer, que verdaderamente somos evangélicos, hermano. En palabras más castizas. Se tiene que ver reflejada la gloria de Dios. Y ver reflejada la gloria de Dios no es a toda hora con ese rastrillo canzón cristiano que nosotros nos hemos inventado. Dios lo bendiga, gloria a Dios. Pero hermano querido, eso va más allá.
Eso va más allá. Somos cartas leídas, somos cartas abiertas que la gente nos pueda leer. Y como bien nos ha enseñado nuestro Paz, que nosotros somos la mejor versión de la Biblia, que seamos nosotros, hermano, que la gente pueda leernos y pueda ver en nosotros que realmente somos de Dios, que verdaderamente somos ese templo. Se debe irradiar, cada creyente debe irradiar la gloria de Dios. Se debe ver reflejado. No podemos caminar igual al mundo, hermano querido. No podemos, debemos marcar la diferencia, ya lo he dicho en otros momentos, que ser santo no es ser santurrón. Ser santo es estar en medio de un mundo de pecado, pero usted marca la diferencia. Usted es luz, se marca la diferencia. ¿Sí me hago entender? En medio de... El Señor Jesucristo no se volvió ermitaño ni se fue por allá para una montaña, salvo cuando iba a orar en las noches, pero no se la pasó por allá. Es más, fue acusado de andar entre pecadores. Dice, pero ese es el Hijo de Dios, mírelo cómo anda entre pecadores. Y él tuvo que decirle, mis queridos, los sanos no necesitan medicina, sino los enfermos. Así que cada creyente debe ser, o llega a ser, el templo de Dios, y el Espíritu Santo mora en él, y por lo tanto debe irradiar la gloria de Dios, como dice Primera de Corintios también 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Oigan eso, ya no somos de nosotros, ya no nos pertenecemos. Un día le dijimos, Señor, te entrego mi vida, aunque le entregamos un pedazo de vida a quienes llegamos tarde al Señor. No le entregamos toda la vida, porque ya lo mejor de nuestras vidas, digámoslo así, lo disfrutamos nosotros. Fue para nuestro propio reino. Llegamos al Señor cuando ya estábamos prácticamente, que ya no había nada de dónde más echar mano. Sin embargo, el Señor así nos recibió. Pero en la nueva creación se manifiesta en su plenitud, o mejor, en esta nueva creación manifestada en su plenitud, ya no hay templo, no lo hay. Dice Apocalipsis, o mejor, no habrá templo. Apocalipsis 21:3 dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, no dice entre los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y Apocalipsis 21:22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Qué tremendo. Cuando lleguemos a Apocalipsis 21 los jueves, vamos a explicar todo esto. Con todo, sería muy apresurado deducir aquí de la naturaleza espiritual del templo ahora y en la eternidad, en el que está hablando Apocalipsis 21, confrontado con lo que está diciendo Ezequiel entre los capítulos 40 al 46, donde él habla del templo que habrá, especialmente, muy seguramente, en el milenio. No puede ser un lugar real, muy seguramente, no lo sabemos, durante el reino del Mesías, una vez más, en la tierra, durante el milenio. Ezequiel 40 al 46, para que usted lo pueda leer, de Ezequiel, está hablando de un templo que muy seguramente se levantará durante el milenio, muy seguramente. Hay que leer capítulo 40 al 46 de Ezequiel. Así que, ya que esta descripción pues de Ezequiel no puede ser un lugar real, muy posiblemente durante el milenio del Mesías en la tierra, ya que la descripción detallada de él concuerda con otras muchas profecías también parecidas, que se refieren más bien a la consumación de la obra de Dios en esta tierra, como dice mismo, el mundo venidero de Hebreos capítulo 2, versículo 5, donde dice, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. ¿Sí nota? Aún en esta dispensación del Espíritu, el Señor de la iglesia se digna entregarnos sustancias, digámoslo así, materiales, palpables. Por ejemplo, al día de hoy, el Señor nos permite
usar, por ejemplo, del agua. El agua para el bautismo, el agua y el pan, o el vino y el pan para la administración de la cena del Señor. ¿Sí nota? Él nos permite usar de algunos elementos y aún nos permite de usar templos físicos, templos palpables, como símbolos. Óigame bien, son símbolos, símbolos, símbolos de las grandes verdades de lo que ha sido toda nuestra salvación. Todo lo que el Antiguo Testamento, como el tabernáculo, el templo, los corderos, los sacrificios, las fiestas judías, todo apuntado a Cristo, a Cristo. De modo que en el marco de la historia de Israel y las naciones bendecidas en esta tierra, no sería extraño que un templo llegara a ser símbolo más bien externo de la presencia de Dios entre sus fieles. Es la forma. Entonces, cuando vamos al templo, no podemos encasillar al Señor y decir, aquí está el Señor, porque una vez más, a veces somos muy templo-céntricos. Le damos más importancia al templo que el elemento del templo, y debemos recordar que esos templos físicos, todo lo físico que el Señor hoy nos permite usar, ya lo dije, como el agua para el bautismo, como el vino, como el pan de la Santa Cena, todas esas cosas que nosotros usamos visibles, digámoslo así, en nuestra adoración al Señor, no es otra cosa más que símbolos. Símbolos, no es nada más. No son cosas nada más, mi querido, son símbolos. Entonces, ¿a qué apuntan? Pues son símbolos de la presencia de Dios entre nosotros, apuntando más bien lecciones sobre una pura adoración. Como lo dice Isaías capítulo 2. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Así que todo esto apunta a una pura adoración, sin que por ello, óigame bien, sin que por ello cesara de regir el principio que está en Juan 4:23. ¿Cuál es el principio básico de todo esto? El mismo Señor, diciéndole a la samaritana, le dice, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que los verdaderos adoradores adorarán al Padre. ¿Cómo? Pues ya lo dice el texto, en espíritu y en verdad. ¿Y dónde? ¿En el templo? No, en todo lugar. En todo lugar. Por ejemplo, usemos de la oración de Salomón, allá en Primera de Reyes 8:26, donde él dice, ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos, de los cielos no te pueden contener. Cuanto menos esta casa que yo he edificado, dice Salomón. Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria. Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración que tu siervo hace hoy delante de ti, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar, del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigas la oración de tu siervo, que tu siervo haga, en este lugar. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar. También tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos. Escucha y perdona. Oiga la última parte. Óigame la última parte. Oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel,
cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada en los cielos. ¿Dónde? ¿En el templo? En los cielos. Escucha y perdona. ¿Sí nota? Así que esta plegaria de Salomón, con todas las enseñanzas proféticas del Antiguo Testamento, pues muestra que los cristianos, el pueblo de Dios, entendían siempre y debemos entender hoy que el templo solo es y era símbolo de la presencia de Dios. Es un símbolo, mi querido, no es más. Sin excluir, por supuesto, ningún lugar donde los hombres pudiesen ahora invocar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sí me hago entender? Así que las modalidades, los modos, pueden variar mucho. Las formas pueden cambiar. Pero la esencia, óigame bien, la esencia de la adoración no puede variar. Tiene que ser permanente, tiene que ser la misma, no puede cambiar. Entonces, a veces nosotros somos quienes pretendemos de alguna manera cambiar el fondo. Las formas son muchas, las formas son variables, los modos son distintos. Usted puede orar en un parque, usted puede orar sentado, acostado, de rodillas, caminando, trotando, como quiera, hermano querido. Pero la esencia, el sentido de la oración, de la adoración no cambia. Ella no cambia, ella sigue siendo la misma. Y la forma de la adoración no es una actividad religiosa. La adoración no es un ritualismo. No es eso. Ni la adoración ni la alabanza son rituales. La adoración sencillamente es reconocer a Dios por quien es Él. Y lo reconozco cuando lo obedezco, cuando hago su voluntad, cuando le sirvo, cuando vivo en santidad, cuando le produzco alegría a su corazón, regocijo en su corazón. La adoración va mucho más allá de levantar las manitas el domingo en la iglesia y cantar una canción suave y dejar escapar una que otra lágrima. No, mi querido, eso hace parte y es inclusive la menos importante. La verdadera adoración es con la vida misma. Cuando usted reconoce a alguien, hermano, usted pues actúa de acuerdo al reconocimiento que le está dando a ese alguien. Y una vez más, permítame poner como ejemplo a mi jefe judío cuando él llegaba a la empresa. Todos reconocíamos que él era el dueño del aviso, que él es el que paga, que a él es el que le trabajamos, que a él es el que le servimos. Y cuando él estaba en la empresa, pues hacíamos todo lo que él decía que hay que hacer. ¿Sí me hago entender? Entonces, ¿cuánto más nuestro Dios? ¿Cuánto más nuestro Dios reconociendo quién es Él? Cuando usted reconoce, cuando el creyente reconoce quién es su Dios, hermano, pues funciona o actúa, piensa, habla de otra manera. Porque reconozco quién es mi Dios, me someto. Porque reconozco quién es mi Dios, le obedezco. Hago su voluntad, le sirvo con alegría. Porque reconozco quién es Él, vivo en santidad porque es lo que Él me exige. Hago y vivo y funciono conforme a ese objeto, digámoslo así, de adoración me pide que haga. ¿Sí ve? Que la adoración no es solamente lo mismo la alabanza. La alabanza pues es ya no solamente reconocer quién es Dios, sino ahora lo que Él ha hecho. Entonces, cuando yo reconozco lo que Él hace en mi vida, vivo agradecido, vivo confiado, igual, le adoro, le sirvo, le obedezco, porque sé lo que ha hecho, y lo que está haciendo, y lo que seguirá haciendo. Entonces, se nota que el templo y los elementos físicos que el Señor nos permite usar aquí en esta temporalidad, para de alguna manera percibir su presencia, no son cosa más que símbolos que tienen que apuntar a algo mucho más allá. Se adora y se alaba a Dios con la vida misma, con la vida misma. Entonces el decir yo creo en Dios no es simplemente sacar palabras de dientes para afuera.
Cuando yo digo creo en Dios es porque le estoy sirviendo, le estoy adorando, le estoy alabando, le estoy obedeciendo, estoy haciendo su voluntad, estoy confiando en Él. Va mucho más allá que el mero concepto intelectual del creer. ¿Sí nota? Entonces, es lo que ahora Esteban quiere mostrarle al Sanedrín. El Sanedrín que tanto defendían su templo. El Sanedrín que tienen sus oficinas, digámoslo así, legislativas en el templo. Porque es en el templo donde tienen el Sanedrín, a orillas del templo, ahí están. Sin embargo, Esteban les está queriendo decir, no, mis queridos, ustedes defienden tanto estos ladrillos que la verdadera adoración a Dios la han olvidado, como el obedecerle, como el hacer su voluntad. Es más, ustedes mismos lo han llevado a la cruz, ¿sí nota? Eso es lo que está queriendo llevarlos. Es decir, prácticamente aquí, hablándoles del templo ahora, que es la misma que es símbolo de la presencia del Señor, ahora lo que está haciendo Esteban es prácticamente alistarlos para lo que viene, para lo que se conoce como el éxtasis de su discurso, que es lo que vamos a mirar este próximo martes, si Dios nos ayuda. Amado Padre, te damos gracias, te bendecimos y te glorificamos. Exaltamos tu nombre, Señor, en esta nueva mañana, Señor. Ayúdanos, bendito Señor, porque como buenos seres humanos, Señor, hemos aprendido lo que este sistema del mundo nos ha enseñado. Hay que ver para creer. Pero Jesús, en su lección a Marta, hermana de Lázaro, ella le dijo, Marta, ¿no te he dicho que si crees, verás? Con el Señor el orden es invertido. El mundo nos dice que hay que ver, que hay que palpar para creer. Pero Jesús dijo, no es así, hay que creer para ver. Se lo dijo a Marta y nos lo dice hoy a nosotros. Señor, ayúdanos. Que las cosas que usamos como simbolismos para nuestra adoración y nuestra alabanza a ti no se nos conviertan en ídolos. Porque podríamos llegar a idolatrar el templo. Podríamos llegar a idolatrar inclusive la obra de Dios. ¿Sí sabías? Podríamos llegar inclusive a idolatrar el ministerio que Dios nos dio. Podríamos llegar a idolatrar inclusive el don que Dios nos dio. Podríamos llegar a idolatrar cualquier cosa que Dios nos da, inclusive la bendición. ¡Qué tremendo! Señor, ayúdanos, guárdanos de eso. Señor, que el único merecedor de toda la adoración eres tú. Una vez más, por quién eres, por lo que haces, por lo que representas, bendito Señor, para nuestra fe, si queremos llamarlo así. ¿Qué es lo que nos mueva? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿El Dios que merece adoración o simplemente lo que el Dios que merece adoración nos va a dar? Porque, Señor, una vez más, nuestra naturaleza tiende a ser materialista. Quiere ver, quiere palpar para creer. Y, Señor Dios de la gloria, guárdanos de caer, Padre amado, en la adoración falsa que se llama idolatría. Es decir, adorar las criaturas más que al Creador, como le pasó a los gentiles en el tiempo del apóstol Pablo. Y él tiene que escribirle allá a la iglesia en Roma. Tiene que decirles, miren, estos ahora están adorando más a las criaturas que al Creador. Ni siquiera le dan gracias, ni siquiera lo reconocen. Y Señor Dios de la gloria, guárdanos. Guárdanos como pueblo de Dios en este tiempo, donde todo se mueve a través de lo que veo, donde todo se mueve a través de lo que palpo, donde todo se mueve a través de lo que tengo, porque si no tengo nada, entonces pienso que definitivamente no tengo al Señor. Ayúdanos, bendito Señor, a creer, a caminar en la misma dirección y en la misma guianza que tenemos como guías, digámoslo, valga la redundancia, Señor, como pueblo de Dios, y lo que tenemos, Señor Dios de la gloria, a qué echar mano en este tiempo, Señor, es a la fe. A la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera. Y la convicción de lo que no se ve. ¿Sí nota? ¿Sí nota que es todo lo contrario? Y estamos en esta carrera, estamos enlistados en esta carrera de la fe, que es una carrera de largo aliento, que sin ver
Señor de la gloria, te adoramos, te reconocemos quién eres y reconocemos toda tu grandeza en todo lo que haces. Señor, gracias. Hoy te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos a ti la gloria. Gracias, Señor, porque nos has permitido un lugar para congregarnos y adorarte. Pero, Señor Dios de la gloria, más que el lugar, es el objeto de la adoración, Señor. No es el lugar, eres tú mismo. Eres tú mismo. Señor, guárdanos de volvernos templocéntricos, de volvernos materialmente, Señor Dios de la gloria, centrados en lo que tú permites una vez más. A veces inclusive caemos en ese peligro de endiosar más el pan y el vino, que son los elementos de la Santa Cena. A veces inclusive endiosamos más eso, que al objeto de eso. Que no se nos olvide que lo material que tú nos permites usar para nuestra adoración a ti son simplemente eso, símbolos, símbolos. Porque a veces caemos definitivamente en doctrinas, Padre amado, en dogmas. Es que si el pan no es así, es que si el vino no es así, es que si la copa no es así, es que si no oro así o así de esta manera, y nos volvemos dogmáticos. Guárdanos de eso, Señor. Pero que realmente podamos evidenciar que somos hombres y mujeres de adoración, no por lo que hacemos, sino por la manera en que vivimos. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos, porque separados de ti no podemos, Señor de la gloria, hacer nada. Hoy te bendecimos, hoy te glorificamos y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados, muchas gracias por su fina sintonía. Que el Señor me les bendiga, me les guarde. Un feliz día para todos. Un abracito. Chao, mis amados.